Todos. Bienvenidos, muy contento de estar con ustedes esta noche. Estoy viendo unos amigos, viejos amigos, alguna gente nueva, em, gente que nos visita de lejos. Em, muy contentos de tener la oportunidad. Yo me llamo Shinryu, es mi nombre de Dharma. Soy el maestro aquí en este templo. Em, y ha sido lindo compartir unos momentos de meditación juntos, de práctica. También tenemos la oportunidad ahora de reflexionar sobre las enseñanzas que vienen en el Zen y estar juntos. Es una suerte, yo creo, estar juntos esta noche y una alegría para mí. Chigen, ¿puedes ver? Eh, Quiero dedicar la charla esta noche a Mirei Taikyo Fyo. ¿Me escuchas? Sí. Mirei era la persona que dirigía la práctica aquí en Bolivia cuando empezamos con el dojo en 1992. Um, eh, Vino desde Francia, pasando por España, estuvo aquí como 8 años y ayudó a levantar toda la práctica aquí en Bolivia. Em, nos enteramos ayer de que había fallecido, miré, hace 2 años y no lo sabía yo. Algunos sí sabían. Entonces, estoy pensando mucho en ella esta noche. Y, eh, y vamos a hacer una ceremonia para ella el sábado. Eh, Buenas noches. Todos pueden ver, están cómodos, se pueden cambiar de lugar si necesitan ver mejor. Bueno, este año hemos estado estudiando un texto en el Zen ah, muy importante del maestro Dogen, el maestro del budismo Zen más famoso y quizás más importante en sus enseñanzas. Algunos de ustedes habrán leído cosas de Dogen, eh, que vivió en el siglo XIII en Japón. Eh, Habrán leído cosas suyas, muchas veces son difíciles de captar, ¿no? Muy profundas o muy elevadas, pero difícil para la mente captar. Y el texto que estamos estudiando ahora en los últimos meses, y ha habido un grupo de estudio reuniéndose para conversar del texto, es un poco distinto, es un poco más asequible, es muy concreto y práctico. Se llama Tenso Kyokun, y eso en japonés significa instrucciones para un cocinero zen. Fue escrito por Dogen para dar orientación a los cocineros en su templo, en su monasterio. Em, y el puesto de cocinero, el tenso, es un puesto muy importante. Eh, es un cargo muy alto. Solamente la gente que tiene más experiencia y veteranía puede ser tenso, porque tiene que tener una práctica muy estable, porque todo gira en torno a ellos. Y a la vez ellos están dando su práctica para todos los demás, alimentando, nutriendo a todos. Entonces, quiero referirme ahora, sí. Sí, está muy bien. Hola, Tario. Me voy a referir a la última parte de este texto. Em, Evidentemente fue escrito mucho tiempo atrás para gente en situación muy distinta a la nuestra,
pero creo que tiene que ver con nosotros también. Hay muchas cosas que creo se prestan para nuestro propio entendimiento. Sirven para un cocinero zen hoy en día, sirve para un practicante hoy día, practicante del zen, y sirve para cualquier persona, yo creo que está investigando quién es y cómo se relaciona con el mundo y los demás. A ver si hay algo que espero que no sea demasiado esotérico para ustedes que están recién conociendo y algo pueden encontrar aquí que tenga un sentido para ustedes. Entonces, al final del texto, el maestro Dogen habla de tres actitudes que deberían tener un cocinero zen. Yo digo actitudes. El Dogen dice, usa la palabra shin. Shin significa mente-corazón. Es mente, no solamente en el sentido de los pensamientos que se nos van corriendo todo el día, nuestros juicios y gustos y disgustos, sino en un sentido, mente en un sentido más amplio, como podríamos decir, de espíritu. O corazón, no en el sentido de nuestra vida emocional, nuestra vida sentimental, sino corazón como el centro. En Asia, antiguamente se veía al corazón como el centro de uno mismo. Buenas noches. Entonces, yo podríamos decir actitud o voy a decir espíritu para Shin. Entonces, Dogen habla de tres espíritus. El primero es el Kishin, el espíritu de alegría. Y dice que cualquier cocinero debería tener el espíritu de alegría. ¿Por qué? Esto no significa que todo el mundo debería andar con una sonrisa todo el tiempo, una máscara falsa, porque el zen al final tiene que ser una vida auténtica, el ser auténtico. Y todos nosotros, como seres humanos, tenemos nuestro sufrimiento, tenemos nuestras altibajos, nuestros momentos de pena y de gloria y de tristeza y de felicidad. Pero si eso es así, todos somos así, ¿por qué dice que deberíamos tener el espíritu de alegría? No está hablando de la alegría como lo opuesto, digamos, a lo triste, sino algo más amplio y más profundo, creo, que puede incluso incorporar, incluir a todos los altibajos, a todo el sufrimiento, a todos los momentos de gloria y de pena, de felicidad o de tristeza. Entonces, pero ¿por qué alegría? ¿Qué sería esta alegría? Dice que es porque somos seres humanos. Por eso deberíamos tener alegría. Tener alegría porque hemos nacido, porque tenemos cuerpo humano, tenemos mente. Todo esto es una gran suerte que tenemos y que debemos apreciar. Por ejemplo, dice, si hubiéramos nacido en un reino del cielo como un Dios, un ser celestial, estaríamos viviendo en un estado de holgazanería o ocio placentero todo el tiempo, todas las necesidades satisfechas. No tendríamos por qué despertar. No tendríamos por qué
suscitar una aspiración para liberarnos y para vivir de una manera despierta. Pero como seres humanos, sí tenemos esta posibilidad. Si hubiéramos nacido en los reinos del infierno, dice, lo mismo, es como un demonio o un fantasma o un espíritu hambriento, también estaríamos tan absorbidos por nuestro sufrimiento, por las sensaciones del cuerpo, que nunca llegaríamos a salir de esta vivencia y poder enfocarnos en nuestra liberación y poder ayudar a los demás a liberarse. Pero como seres humanos, sí tenemos esta posibilidad. Es el mismo hecho de que todos tenemos sufrimiento, que todos tenemos y tenemos acceso a las enseñanzas de liberación que podemos despertar. Podemos transformar el sufrimiento en sabiduría y compasión. Vivir de una manera despierta y ayudar a los demás a también conocer la felicidad. Entonces, si pienso en la Mireille con quien practicamos acá, la Mireille tenía una vida difícil en muchos sentidos. Vivía aquí 8 años. Si han llegado tarde, estoy hablando de la monja francesa que vino y estuvo a cargo de la práctica durante 8 años. Era una persona que tenía, yo creo, su soledad, su tristeza, sus problemas de cuerpo. No tenía sus frustraciones con la vida aquí en Bolivia. No fue fácil para ella. Y sin embargo, siempre hacía el esfuerzo de dar a los demás y tratar de ayudarnos a ver las cosas de una forma más amplia. Hasta al final, cuando me comunicaba con ella por correo electrónico, estaba retirada en un pueblo chiquito en Francia. Seguramente tenía sus achaques, etcétera, pero siempre quería proyectar un sentido vital, sí, mucha vitalidad y también de levantar el espíritu y apreciar la vida tal como es. Entonces, la Mireille era como una cocinera para nosotros, nos nutría y alimentaba durante mucho tiempo y siento que ella cumplía esta actividad del tenso y de vivir de una manera con el espíritu de alegría. El segundo espíritu para Dogen es Roshin. Ro significa el espíritu. Roshin significa el espíritu de una madre o un padre. Interesante. Cualquier cocinero debería tener el espíritu de una madre o un padre. Y es interesante que ponga tanta énfasis en esto porque era un señor que vivió como monje toda su vida, nunca tuvo familia, nunca tuvo hijos y sin embargo apreciaba tanto lo que es ser madre o ser padre. Él había perdido a su madre cuando era un niño, ¿no? Y fue a vivir en un monasterio, creo, cuando tenía 8 años, algo así. Pero apreciaba tanto porque dice, una madre o un padre cuida a su niño
de manera incondicional y sin, es capaz de identificarse tanto con el niño que no hay separación entre uno y otro. Si no, su relación con el niño no es interesado, sino que está capaz de dejar sus propios intereses para ayudar al otro. Si dice, no importa si uno es rico o pobre, igual quiere y cría al niño. Si uno tiene frío, va a poner la frazada sobre el niño. Si uno tiene calor, va a poner al hijo bajo la sombra, ¿no? Es una actitud de cuidado hacia el otro. Y dice que el cocinero tiene que tener ese cuidado, obviamente para todo el mundo a quien está sirviendo, pero también hacia todos los ingredientes con los cuales trabaja, todas las herramientas de la cocina. Entonces, se requiere mucho, mucho cuidado. Esto es algo que yo estoy valorando mucho últimamente, el cuidado, ¿no? Vivimos tanto en nuestras cosas rutinarias y que no prestamos tanta atención. Pero ¿cómo sería vivir de una manera en el cual estamos poniendo atención y cuidado en todos nuestros actos y con todas las cosas que nos rodean, ¿no? De las flores que están aquí, realmente cuidarlos, ¿no? Cuando se hace el altar. Si uno se pone el reloj, darse cuenta, fijarse en los detalles, cuidar el reloj, cuidar la cuchara, la olla, cuidar el agua que está hirviendo, cuidar cada grano de arroz. Dogen dice, no desperdicien nada en la cocina, ni siquiera un grano de arroz. Dice, un grano de arroz es como tu ojo, hay que cuidarlo como tu ojo. Entonces, y cuidar a los demás también con tanta atención. Cuando yo leo este texto de Dogen, siempre me da ternura, siento que está hablando de un aspecto muy compasivo, ¿no? De una práctica muy compasiva. Pero si pienso en la Mirei, también se me ocurren otras maneras de interpretar esto. La Mirei era muchas veces muy tierna y con nosotros, nos cuidaba con gentileza muchas veces, pero otras veces era muy, ¿cómo decir?, brusca, era muy torpe, a veces nos daba palo. Los viejos maestros en China, Japón, a veces eran conocidos también por dar palo a los estudiantes, no por ser malos, sino porque querían ayudarlos. Y a veces somos muy tontos y alguien nos tiene que despertar. Entonces, yo creo que ser madre o padre no es solamente ser todo el rato suavecito, ¿no? A veces hay que usar la fuerza para guiar, para ayudar. Entonces, esto es parte de ser madre o padre. El tercer elemento es
Daishin. Daishin. Pero antes de pasar a Daishin, quería compartir con ustedes algo y doy un paso atrás. Volver a la alegría un momento. Cuando pienso en el espíritu de alegría, pienso en un poeta japonés que se llama Ryokan. Y quería compartir para darles un poquito más la idea de la alegría. Ryokan era un monje zen y un gran poeta. Y lo conocían como el gran loco. No trataba de ser tan serio, le gustaba jugar con los niños. Cuando iba de mendigo, porque los monjes en Japón salían del monasterio para recoger comida desde la comunidad. Era para recibir desde la comunidad como parte de una relación recíproca espiritual. Entonces, salía del monasterio, tenía su cuenco de mendigo para recibir comida, pero también le gustaba jugar con los niños. Y los niños siempre corrían para jugar con él. Entonces, tiene lindos poemas sobre eso. Pero esto es un poema sobre el mendigar, ¿no? Cuando anda con su cuenco y va recibiendo alimento que la gente, los vecinos del pueblo le daba. Y dice, en mi cuenco solitario, el arroz de 1000 familias, un coromo de tela, esto es un coromo, es un hábito del monje, que es muy ligero. Un coromo de tela, mi cuerpo es liviano, saciado sin nada especial para hacer, alegre, envejezco serenamente. Es muy lindo, dice que su cuenco puede recibir todo, de 1000 familias, todo entra en su cuenco y no rechaza nada, no discrimina, está dispuesto a recibir todo lo que la vida le da, ¿no? El cuerpo es liviano, como un hábito de monje, nada especial para ser alegre, envejezco serenamente. Y cuando estaba revisando este libro, encontré un escrito de Lamire que había puesto un mensaje para mí en el libro que no recordé que estaba ahí. Ese es otro poema de Ryokan. Dice, vivo en la ladera del monte Kugami. Mi puerta se abre sobre la montaña Esmeralda. Si no te repugna la soledad, ven a golpear mi puerta del bosque. Si no te repugna la soledad, ven a golpear mi puerta del bosque. Y abajo miré, puso, hasta pronto. Entonces es una invitación de practicar con Ryokan, pero no tengas miedo de la soledad, no tengas miedo de mirar hacia adentro, mirar en ti mismo y dejar las cosas del mundo para volver a tu propia casa, tu propio ser. Y la miré y me dijo una cosa interesante, también recordé, una vez me dijo, ese Ryokan, yo sé que tenía tristeza. Y eso nunca lo dice Ryokan, que tiene tristeza, casi nunca. Pero la miré y estaba leyendo entre líneas. Quizás estaba proyectando algo suyo. Pero probablemente tiene razón que Ryokan estaba
relacionándose con la gente con el espíritu de alegría, aunque, claro, dentro de sí ha debido tener sus tristezas, sus penas, su soledad, ¿no? Y la miré también, ¿no? La miré, tenía eh, eh, su soledad seguramente y al mismo tiempo se relacionaba con nosotros, con este espíritu de alimentarnos y darnos vida. Bueno, volviendo al espíritu, el último de los tres espíritus es el Daishin. Dai significa grande, entonces significa el espíritu magnánimo. Entonces, el cocinero debe tener un espíritu magnánimo. ¿Quieres atender? El espíritu magnánimo es cuando estás escuchando una charla, te levantas para ir a atender a alguien en la puerta. Eh, Dogen dice que el espíritu magnánimo es como ser como una montaña o como un mar. No es el espíritu mezquino, no es un espíritu faccionalista o parcializado. Hola, Puka. Te has perdido la parte de la poesía. Em, entonces, nosotros tantas veces andamos en el mundo diciendo esto está bien, esto está mal, me pongo de este lado en contra del otro. Es tan común esto, pero Dogen nos está sugiriendo la posibilidad de otra perspectiva más amplia, ¿no? Eh, Podemos tener nuestros gustos y disgustos, nuestros valores y preferencias, pero al mismo tiempo puede haber un concepto más grande, un sentimiento más grande, espíritu más grande, que no nos apegamos tanto a solamente un lado de las cosas o el lado que nos gusta. Y no es necesario ser tan reactivo hacia lo que no nos gusta. Hay un texto importante del budismo zen de China, que es el Xinjing Me, que significa el poema de fe en el espíritu. Y las primeras líneas de ese texto dice, voy a tratar de traducir sobre la marcha, dice algo así como, la gran vía no es difícil eh, para aquel que no está siempre escogiendo una cosa y no otra. La gran vía es la vía de la magnanimidad. La gran vía no es difícil para la persona que no está siempre escogiendo una cosa y rechazando otra cosa. Cuando se abandonan las preferencias, la vía es clara y aparente. El camino es clara y aparente. Entonces, esto es una, una cosa difícil de creer quizás. ¿Cómo podríamos vivir sin preferencias y valores y cosas por el estilo? Pero creo que no es precisamente esto, de que vamos a ser seres totalmente neutrales ante el mundo. No, eso es imposible. Pero al mismo tiempo podemos tener una conciencia con suficiente amplitud, suficientemente ancho para ver lo que está pasando realmente, presenciar lo que realmente está pasando y dirigirnos según la realidad de las cosas y no solamente desde nuestros prejuicios.
que tenemos por nuestra formación. O nuestros apegos. Desapegarnos, soltar los pensamientos y ver lo que hay delante de nosotros y actuar de una forma apropiada según las circunstancias. Y si pienso en la Mireille, ¿cómo sería su espíritu de magnanimidad? Y es curioso, pero me viene a la mente su práctica de Zazen. Pienso en la Mireille, no, bueno, tenía sus achaques. Yo creo que tenía una constitución fuerte, pero no hacía ejercicios, no hacía yoga, no hacía todas esas, trataba de comer de manera sana, pero no era una persona que tú dirías es físicamente un atleta o algo por el estilo, pero su zazen era muy impresionante. Cuando estaba sentada en zazen, estaba así, ¿no? Emitía una fuerza, ¿no? Desde su centro, sí. Y no es que no le pasaban cosas por la mente o que no podía sentir angustias o rabias, pero al mismo tiempo trabajaba con ellos, los iba soltando para estar presente en el momento. Y esto yo sentía muy fuerte, que cuando hacía Zazen estaba muy en su cuerpo y muy en el momento. Y entonces no era una manifestación del ser que no era mezquina, pequeña, limitada, sino con mucha amplitud. Entonces, la Mireille ha sido una persona muy importante en mi formación en el Zen. De otros que están aquí, que también la conocieron. Otros han oído hablar de ella. Era un personaje y hay muchos cuentos acerca de ella. Fuera de serie. Ha dejado huella, tuvo mucha influencia en toda nuestra comunidad y todo lo que ha llegado a ser este templo. Hablando del espíritu de madre o padre, también yo sentía que ella nos veía como sus hijos en cierto sentido. Y también tenía orgullo de nosotros y de nuestro templo. Volvió a Francia, pero seguía orgullosa de que la práctica en Bolivia seguía, aún sin ella. Era una felicidad, una alegría para ella que seguía la práctica, ¿no? Entonces, el hecho de que ustedes vienen al dojo y practican es la realización de su sueño de ella. Es la realización y la continuación de su práctica de ella. Ella vino a Bolivia y plantó semillas. Y somos estas semillas nosotros. Ella fue una maestra para muchos de nosotros. Todos nosotros tenemos maestros de distintos tipos. Y la pregunta es, ¿qué puedes hacer para agradecer a tus maestros? ¿Qué puedes hacer para compensar a tus maestros? ¿Cómo puedes pagar tu deuda hacia tus maestros? Yo creo que para nosotros por lo menos hay una manera muy sencilla y es practicar. Y por practicar quiero decir vivir despierto en este momento. Si estamos despiertos en este momento, todas las deudas a todos los maestros están cancelados.
y su práctica de ellos está realizada. Entonces, creo que voy a, bueno, quizás una cosa más. Cuando supe del rumor de que había muerto, le escribí un correo electrónico para ver si me respondía. Y recibí de respuesta un mensaje automático que decía, estoy en otra parte, pero pronto volveré. Así, como aquí en el libro también dijo. eh, Pero es verdad, la mire está aquí. Si estamos presentes plenamente, soltamos pensamiento, estamos plenamente aquí en este momento, la mire está aquí también con nosotros, ¿no? Y todos los maestros están aquí. Entonces voy a terminar ahí. Gracias por escucharme. ¿Cómo vamos de tiempo? Eh, Creo que hay tiempo para alguna, si tienen alguna pregunta, algún comentario. Preguntas está bien también. ¿Alguien quiere compartir algo, algún recuerdo de la Miré? Yo, Sí. del espíritu de padre o madre. Mm, Recuerdo que una vez llegué con un resfrío y dices, espérate, y saca un propóleo horrible, horrible, me pone a mí, abre tu boca y saca su café, y toma. Pero ella me estaba curando, cuidando. sí. Una buena madre. Bueno, ella la recibió y le introdujo a mi hija de 8 años con mucho cariño, con mucha paciencia. Mm, Una niña de 8 años meditando con los practicantes más mayores. Y ella viajó, creo que a Cochabamba, y Gabriela seguía yendo. mm, Y alguien dirigió las prácticas y Gabriela dejó de ir porque dejó de sentir mm. no sé, ternura, comprensión, Protección. protección, ¿no? Y digo, ya no está la Mireia, ya no voy. Mm, Pero siempre fue, mm, a mí prácticamente me introdujo, ¿no? Sí, y cuando mi hija dejó de ir, me dijo, yo le dije a la Gabriela, ya no quiere venir. Y me dijo, ya no va a venir. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque ella ha cumplido su misión, mm. que es traerte a ti. Vamos a hacer una ceremonia para Mire el sábado. Tenemos sasen, meditación de 8 a 9 y después haremos una ceremonia memorial para ella. Todos están invitados.
a la meditación. Y si son nuevos, también los sábados es un buen momento para recibir instrucción en cómo hacer la meditación, si les interesa. Entonces, todos están invitados para sábado en la mañana. Gracias por venir esta noche. Están bienvenidos cuando quieren venir y practicar juntos y les deseo lo mejor en todo.